Bukele y una maestra rural discuten acaloradamente, pero lo que ocurre después es inesperado. El Salvador ha sido testigo de muchas historias que han marcado la vida de sus ciudadanos, pero pocas tan impactantes como la que están a punto de escuchar. Una historia que comenzó con una carta escrita a mano y terminó cambiando para siempre la perspectiva del líder más controvertido de Centroamérica. Una historia sobre educación, esperanza y el poder de una voz que se negó a ser silenciada. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El presidente Nayib Bukele siempre había sido conocido por su audacia, pero aquel martes por la mañana fue diferente. La carta que descansaba sobre su escritorio no venía de ningún ministro, empresario o diplomático. Había sido escrita a mano por una humilde maestra rural llamada Carmen Morales, quien lo invitaba a visitar su escuela en crisis en el cantón San Isidro, a 2 horas de San Salvador. En lugar de archivarla como tantas otras solicitudes, Bukele hizo algo completamente inesperado. Aceptó la invitación. Cuando el convoy presidencial llegó a la pequeña escuela rural, los agentes de seguridad inspeccionaron el modesto edificio de concreto con paredes agrietadas y ventanas sin vidrios. Carmen, una mujer de 50 años con el cabello recogido en una coleta y vestida con una blusa blanca manchada de tiza, se limpió las manos en su falda y extendió un firme apretón de manos. Señor presidente, agradezco que haya venido, pero voy a hablarle sin rodeos, le dijo con una voz firme que resonó en el patio de tierra de la escuela. Bukele esbozó una leve sonrisa. No esperaría menos. Carmen estaba lista. No perdió el tiempo. Señor, los políticos hacen muchas promesas sobre educación, pero nuestros niños se están quedando atrás. ¿Vino a escucharnos o solo a tomarse fotos para sus redes sociales? Bukele arqueó una ceja. Respeto a los maestros. Pero los cambios toman tiempo, agregó con su típica confianza. Carmen bufó con frustración. No tenemos tiempo. Nuestros niños sufren. Las familias se van del campo porque no ven futuro, y las pocas escuelas rurales que quedan están siendo abandonadas. Bukele cruzó los brazos. He hecho más por la educación que muchos otros presidentes. Pero Carmen no se dejó intimidar. Entonces, ¿por qué sigo enseñando en un aula con goteras, con pupitres rotos y sin libros de texto actualizados? El aire se volvió tenso. Los agentes de seguridad intercambiaron miradas preocupadas, sin saber si aquella conversación se convertiría en un enfrentamiento público. En ese momento, la directora de la escuela, doña Esperanza, intervino con diplomática urgencia. Caballeros, por favor, pasemos adentro. Los niños están esperando. Ya en el aula principal, Carmen señaló los pupitres desvencijados, algunos sostenidos con alambre y cinta adhesiva. Señor presidente, educamos a los futuros líderes de El Salvador, pero apenas tenemos recursos para ofrecerles lo básico. Bukele frunció el ceño. ¿Qué les impide salir adelante? Carmen se inclinó hacia adelante, su voz cargada de emoción contenida. El abandono sistemático de la educación rural. Los recursos se concentran en las ciudades, y nosotros recibimos las obras. Nuestros niños no heredan tierras, heredan un futuro vacío si no hay educación. Bukele golpeó suavemente uno de los pupitres con los dedos. Eso es cuestión de presupuesto. Carmen apretó la mandíbula. Una cosa es administrar un presupuesto, otra es condenar a generaciones enteras al olvido. Bukele miró a doña Esperanza, quien había colocado unos cuadernos viejos y desgastados sobre el escritorio. Señor presidente, debería ver lo que realmente significa estar en crisis educativa. Bukele tomó uno de los cuadernos, hojeándolo con creciente asombro. Las páginas estaban amarillentas, algunos ejercicios habían sido borrados y reutilizados múltiples veces. Doña Esperanza sonrió con tristeza. Los reutilizamos porque no tenemos presupuesto para nuevos materiales. Pero estos niños tienen sueños tan grandes como los de cualquier estudiante de la capital. Carmen suspiró profundamente. La educación no es solo un trabajo, es nuestra vida. Nuestros niños deberían heredar conocimiento y oportunidades, no ignorancia y pobreza. Bukele asintió lentamente. Te escucho. Carmen se inclinó más cerca. Pero no se entiende. Por primera vez, Bukele observó detenidamente el aula. Fotos de próceres patrios pegadas con tirro, mapas desactualizados, una pizarra rayada que había visto mejores días. No estaba en una reunión de gabinete ni en un evento político. Estaba en el corazón olvidado de El Salvador, donde las palabras bonitas no eran suficientes. Por primera vez en mucho tiempo, tenía que escuchar de verdad.
Carmen se arremangó la blusa. Déjeme mostrarle algo. Bukele la siguió afuera del aula. Carmen levantó sus manos, manchadas de tiza y tinta, con pequeñas heridas de tanto escribir en pizarras ásperas. Estas manos han enseñado a 3 generaciones de niños de este cantón. Las manos de mi madre eran iguales cuando ella era maestra aquí, y las de mi abuela también. Bukele las estudió en silencio. Es trabajo noble. Carmen asintió con amargura. Pero el trabajo noble ya no es suficiente cuando no tienes herramientas para hacerlo bien. Bukele exhaló lentamente. Entonces, ¿qué esperas de mí? Carmen lo miró directamente a los ojos. No queremos discursos bonitos ni promesas vacías. Necesitamos un cambio real. Políticas que no solo favorezcan a las escuelas privadas de la capital, sino que protejan a quienes educamos al verdadero futuro del país. Bukele se quedó callado por largos segundos. Luego sonrió levemente. ¿Alguna vez has dado clases frente a cámaras de televisión? Carmen sonrió con ironía. Todos los días, pero mi audiencia son 30 niños que merecen lo mejor. Carmen lo guió hasta su pequeña biblioteca improvisada. Súbase aquí y dé una clase. Bukele dudó por un momento, luego se acercó al frente del aula donde unos 15 niños lo observaban con curiosidad. Esto es lo que realmente importa, dijo Carmen observándolo con atención. Bukele intentó explicar conceptos básicos de civismo, pero pronto se dio cuenta de que no tenía ni pizarrón adecuado ni materiales de apoyo. ¿Lo ve, señor presidente? Esto no es solo números en un presupuesto, es personal. Bukele asintió con una expresión inusual de reflexión en su rostro. Lo entiendo. Carmen no estaba convencida. ¿De verdad? Bukele miró a los niños, sus uniformes remendados, sus zapatos gastados, pero sus ojos brillantes llenos de curiosidad. Quizás no del todo, pero estoy empezando a hacerlo. No somos flojos, no pedimos favores, continuó Carmen. Pero las escuelas urbanas reciben tecnología de punta y nosotros seguimos con libros de los años 90. Bukele frunció el ceño. Creo en la eficiencia del sistema. Carmen negó con la cabeza. El sistema debe ser justo, no discriminatorio. Bukele suspiró. La administración pública es complicada. Carmen bufó con frustración. Para nosotros no lo es. Es simple, si fallamos en educar a estos niños, el futuro del país también falla. Bukele miró el aula, los escasos recursos, el esfuerzo heroico necesario para enseñar en esas condiciones. Por primera vez, no veía solo estadísticas educativas sino personas reales luchando contra la adversidad. Y eso lo cambió todo. Doña Esperanza se acercó tímidamente. Señor presidente, ¿le gustaría quedarse para el almuerzo escolar? Bukele parpadeó sorprendido. ¿Almuerzo? Carmen rió. Somos directas, pero también hospitalarias. El presidente dudó. Su agenda era apretada y sus asesores seguramente objetarían. Pero finalmente asintió. Está bien. Doña Esperanza sonrió. Así probará lo que es la comida que reciben nuestros estudiantes. Carmen sonrió con picardía. Y escuchará más de mis quejas sobre el sistema educativo. Bukele rió suavemente. Eso ya me lo imaginaba. En el pequeño comedor improvisado, Bukele se sentó en una mesa de plástico junto a los niños. El menú consistía en frijoles, arroz y una tortilla. Simple, pero nutritivo. Nada de banquetes presidenciales aquí, comentó Carmen. Bukele tomó una cucharada y asintió. Comida honesta. Doña Esperanza sonrió con melancolía. Comida hecha con amor, pero con recursos limitados. Carmen se inclinó hacia adelante. Nos ha escuchado, señor presidente, pero ¿qué pasará cuando se vaya? ¿Será esta solo otra visita más para su agenda política? Bukele dejó la cuchara sobre la mesa. No olvido conversaciones como esta. Carmen lo estudió con cautela. Ya veremos. Algo en aquel almuerzo se sentía diferente. Algo estaba cambiando en la perspectiva del mandatario. Carmen golpeó suavemente la mesa. Los maestros rurales somos obligados a trabajar con recursos mínimos. Las escuelas urbanas tienen laboratorios de computación, nosotros apenas tenemos electricidad estable. Bukele asintió pensativo. Entonces, ¿cuál es la solución? Carmen suspiró. Inversión real en infraestructura educativa rural, capacitación docente, tecnología accesible y programas de alimentación estudiantil sostenibles.
Bukele se frotó la barbilla. He aumentado el presupuesto educativo. Carmen negó con la cabeza. Y aún así seguimos esperando que llegue hasta acá. No necesitamos más burocracia, necesitamos acción directa. Doña Esperanza intervino. La educación no son solo números, señor presidente. Es gente, es familia, son generaciones enteras que dependen de lo que hagamos hoy. Bukele miró a su alrededor. Por primera vez, vio el lado humano de las políticas públicas, y eso lo impactó profundamente. Cuando el almuerzo terminó, Carmen se reclinó en su silla de plástico. Entonces, señor presidente, ¿qué sigue? Bukele exhaló. No hago promesas vacías. Carmen sonrió levemente. Bien, porque no confiamos en palabras huecas. Bukele se puso de pie. Dame tiempo. Carmen cruzó los brazos. El tiempo se nos acaba. Cada día que pasa es un día menos de educación de calidad para estos niños. Bukele extendió la mano. Voy a hacer algo al respecto. Carmen dudó un instante, pero finalmente la estrechó. Entonces, pruébelo. Al salir de la escuela, Bukele echó un último vistazo a los niños jugando en el patio de tierra. Esto ya no era solo un asunto de política educativa. Era personal. Carmen lo había desafiado de una manera en que pocos se atrevían, y ahora él tenía algo que demostrar. 2 semanas después, Carmen estaba preparando las clases del día siguiente cuando su teléfono celular sonó. ¿Aló? Una voz familiar respondió al otro lado de la línea. Carmen, soy Nayib Bukele. Carmen casi dejó caer el teléfono. Señor presidente. No te olvidé. Tengo algo en marcha. El corazón de Carmen latió con fuerza. ¿Qué quiere decir? Bukele sonrió del otro lado de la línea. Lo verás muy pronto. Clic. Carmen miró el teléfono atónita. Había dudado que el presidente la recordara, pero tal vez, solo tal vez, algo estaba pasando. Doña Esperanza se acercó. ¿Quién era? Carmen sonrió con incredulidad. El presidente de El Salvador. Por primera vez en años, Carmen sintió algo inesperado, esperanza. Un mes después, Carmen estaba en su casa calificando tareas cuando la radio interrumpió la programación regular. Tenemos noticias de última hora. El presidente Nayib Bukele ha anunciado el Plan Educación Rural Siglo XXI, un programa masivo de inversión en infraestructura educativa para las zonas rurales del país. La mandíbula de Carmen cayó. Doña Esperanza corrió desde la cocina. ¿Escuchaste? Carmen saltó de la silla. Lo hizo. Por todo el país, los maestros rurales escuchaban con asombro. Un presidente los había escuchado. Un presidente había actuado. Carmen no era una mujer que se impresionara fácilmente, pero esto era real. Por primera vez en mucho tiempo, los maestros rurales se sintieron vistos y valorados. Y Carmen, sin buscarlo, había comenzado algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Una tarde, una camioneta negra llegó a la escuela de San Isidro. Un agente de seguridad salió del vehículo. Señora Morales, el presidente quiere verla. Carmen parpadeó incrédula. Minutos después, Bukele bajó del vehículo extendiendo la mano. Te dije que no lo olvidaría. Carmen negó con la cabeza, sonriendo con sorpresa. Tengo que admitirlo, estoy impresionada. Bukele esbozó una leve sonrisa. Yo no solo hablo, actúo. Doña Esperanza les dio la bienvenida. ¿Qué lo trae de vuelta, señor presidente? Bukele se inclinó hacia adelante. Quiero escuchar más. Aún hay trabajo por hacer. Carmen quedó sin palabras. Un presidente había regresado, no para una sesión fotográfica, sino para escuchar. Y eso lo significaba todo. Bukele caminó por las aulas junto a Carmen. ¿Qué más necesitan los maestros rurales? Carmen no dudó. Bibliotecas digitales, laboratorios de ciencias básicos, transporte escolar, programas de desayuno y almuerzo fortalecidos. Bukele asintió. Bien, hagámoslo realidad. Carmen entrecerró los ojos. ¿Habla en serio? Bukele sonrió con confianza. Deberías saberlo ya. No bromeo con la educación. Carmen soltó una pequeña carcajada. Bueno, espero que los maestros rurales finalmente empiecen a recibir lo que merecen. Bukele le dio una palmada en el hombro. Lo harán.
Por primera vez en años, Carmen vio un futuro donde la educación rural no era una batalla perdida. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban cambiando. Y todo había comenzado con una simple carta escrita a mano. Los medios de comunicación llegaron en masa a la pequeña escuela. ¿Por qué el presidente regresó?, preguntó un reportero. Carmen se encogió de hombros. Porque realmente le importa la educación. Los críticos lo llamaron un truco publicitario, pero Carmen no estuvo de acuerdo. Él escuchó cuando nadie más lo hizo. Frente a las cámaras, Bukele habló con claridad. Los maestros rurales son la columna vertebral del futuro de El Salvador. No permitiré que sigan siendo olvidados. Por una vez, las divisiones políticas quedaron en segundo plano. Los salvadoreños, educadores, padres de familia y estudiantes vieron algo poco común, un líder que no solo hablaba, sino que actuaba. Las llamadas comenzaron a llegar desde todo el país. Carmen, lograste que nos escuchara. Carmen se rió. Solo dije la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, los maestros rurales, largamente ignorados, finalmente tenían una voz. Días después, el teléfono de Carmen sonó de nuevo. Carmen, te has convertido en el rostro de este movimiento educativo. Carmen negó con la cabeza. Solo soy una maestra. Bukele soltó una carcajada. Y sin embargo, aquí estamos. Carmen nunca había buscado fama, pero si su voz ayudaba a los educadores rurales, seguiría hablando. Y la lucha por la educación de calidad no había terminado. Sentada en su escritorio, Carmen revisaba las nuevas propuestas del Plan Educación Rural. Frunció el ceño. Aún necesitamos soluciones a largo plazo para la capacitación docente. El teléfono sonó. Carmen, quiero que formes parte de un consejo asesor en educación. Carmen quedó atónita. ¿Yo? ¿Quién mejor para representar a los verdaderos educadores rurales? Carmen dudó. Pero yo no soy funcionaria pública. Bukele rió. Exactamente. Carmen miró a doña Esperanza, quien asintió con orgullo. Tal vez esta era su oportunidad de hacer un cambio real, no solo para su escuela, sino para todas las escuelas rurales del país. Cuando entró a Casa Presidencial, se sintió fuera de lugar. Pero cuando se sentó con los responsables de formular políticas educativas, supo que pertenecía allí. Bukele la miró. Carmen, diles lo que realmente necesitan los maestros rurales. Carmen respiró hondo y asintió. Bien, pongámonos a trabajar. Meses después, Carmen observaba su aula renovada donde sus estudiantes trabajaban en computadoras nuevas. Los niños corrían por el patio que ahora tenía juegos nuevos y una cancha deportiva. Doña Esperanza sonrió. Lo lograste. Carmen negó con la cabeza. Lo logramos. Todo había comenzado con un debate acalorado, pero ahora era un movimiento nacional. Los maestros rurales ya no eran olvidados, y Carmen, aun siendo solo una educadora de pueblo, tenía una voz que importaba en las más altas esferas del poder. Todo comenzó con una simple carta, una que Nayib Bukele decidió leer, y más importante aún, atender. A veces, las conversaciones más inesperadas cambian la historia. Y esta lo hizo. La educación rural de El Salvador nunca volvió a ser la misma. Carmen había demostrado que una maestra con convicción podía mover montañas, incluso las burocráticas. Su legado no estaba solo en los niños que educó, sino en el sistema que ayudó a transformar. Porque al final, la educación no es solo enseñar matemáticas o historia. Es sembrar esperanza en el corazón de una nación. Y eso, nadie se lo puede quitar a Carmen Morales, la maestra que se atrevió a desafiar al poder y ganó. ¿Crees que una sola persona puede realmente cambiar un sistema entero? ¿Has tenido alguna experiencia similar donde alguien en el poder realmente escuchó tus preocupaciones? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría inspirar a otros a alzar su voz por lo que creen. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme,
Quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.